un señor cristiano, de aquellos que son llamados como misioneros, de aquellas personas que predican, que se sacrifican para predicar la palabra de Dios, para hablar de Dios a las personas que no conocen de Él, las personas que trabajan a tiempo completo, que sacrifican el interés personal, el interés económico, el interés familiar, que sacrifican su tiempo, su familia, sus lujos, que venden todo solo para cumplir esa misión, ese propósito. Ese señor del que le hablo llega a un territorio desconocido, a un país muy desconocido, hace muchos años. Ese señor aborda a un tren, como por ejemplo de este. Ese señor aborda para trasladarse de un lugar a otro, de ese mismo país. Pero algo en su corazón decía de que tenía que hablar de Dios a unos de los que trabajan en esa nave. Y ahí ese señor obedeció esa voz. Ese señor se acerca al empleado del tren y le dice: Señor, disculpe, ¿conoce a Jesús? ¿Conoce a Jesucristo? Y ese señor, el empleado, le contesta: yo no lo conozco. Vaya a preguntarle al encargado del protocolo a ver si lo tiene apuntado. Él tiene la lista de quienes están a bordo. Hay personas que todavía no conocemos a Jesús. Hay personas que, a pesar de que tenemos a una iglesia de vecinos, que escuchamos cantos, gritos, bullas, o que tenemos algún cristiano, algún evangélico, algún católico, o alguien que sigue a Dios, así Jesús, nosotros no conocemos de por sí en totalidad, o nos da el atrevimiento, el riesgo de poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, de aceptar a Dios, de ser parte de ese club, de ese grupo de cristianos. No nos arriesgamos, no nos atrevemos por el mal concepto, mal ejemplo que nos dan esas personas llamadas cristianas, personas evangélicas, porque tengo la fortuna, el privilegio, el orgullo, el lujo de abordar en buses, en transporte colectivo, en buses urbanos, y escucho alguna plática, conversaciones que vienen enlazado a quejarse, a queja, a disgusto, a disgusto de las personas cristianas, críticas. Por ejemplo, una de esas pláticas salió que estaban hablando dos personas, dos señores, muy críticos, por cierto, muy temáticos. Uno de ellos estaba diciendo de que su primo o un tío o alguien de la familia se hizo cristiano evangélico, pero era cristiano evangélico, pero él, el cristiano, daba mucho que hablar. Él mentía, él robaba, él decía malas palabras, él se emborrachaba, él se endrogaba, él fumaba, pero él iba a la iglesia. Otra persona, otra conversación, otro día, se decía que el pastor aquí, abusivo, pervertido, ladrón, que no daba
el ejemplo del mismísimo Dios. Por eso es que mejor no ser parte de ese club. Esas personas hipócritas, esas personas que solo son pantallas de la iglesia, del portón de la iglesia para adentro, son una maravilla, son angelitos, son un amor. Y de la iglesia, del portón de la iglesia para afuera, siguen con lo mismo, con el mismo pecado. Se cree que cuando se bautizó quizás el viejo hombre o la vieja mujer, la vieja carne, la carne pecadora, sabía nadar, tenía flotador, tenía salvavidas y no quedaba en las aguas cristalinas. Pero aún así, en los momentos difíciles, en los momentos angustiantes, deprimentes, de tristeza, de melancolía, de aquellas aflicciones, ya sea en los hospitales, en las cárceles, en los problemas económicos, en la separación de una pareja, ya sea matrimonio o noviazgo, aclamamos a Jesús. Pongamos a prueba a Dios. Decimos: Dios, si tú existes, contéstame. Si tú existes, haz algo. Inconscientemente quizás hemos aceptado a Cristo, pero de nuestra manera. Porque ser cristiano no es religión, no es ir a una iglesia, no es calentar bancas, no es calentar sillas, no es ofrendar, no es gritar, no es persinarse, no es arrodillarse a un muñeco, no es sentarse todos los días en una misma iglesia, no, sino que tener la paz, el amor, contagiar aquella alegría, poner atención a las personas, abrazar a las personas. Claro, no somos la Madre Teresa, ni nadie, alguien como los ositos cariñosos, solo cariñosos, abrazos, tiernos, no. Pero tenemos que tener aquella paz, aquel acercamiento a las personas. Independientemente que si bailemos, que si escuchemos música mundana, alto, algo, música que no es obscena, no es de mala reputación, sino que música movida, música romántica, música que se acepta, porque la música es música, porque un ateo, un satanista puede escuchar música cristiana y no lo convierte a tal cosa. Pero en fin, salgamos de esto. Como les decía, podemos acercarnos a esas personas, independientemente qué religión, qué línea de cristianismo somos. Por eso es que Dios siempre decía, Jesús siempre decía: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Con el corazón triste y humillado. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Busquemos a Dios. Vayamos a una iglesia donde nos sintamos bien, nos sintamos cómodos. No nos sintamos, y que no nos sintamos santos, no nos sintamos perfectos. Porque Dios no busca gente perfecta.
sino que Dios perfecciona a las personas que buscan. Como les decía en el video anterior, las oraciones de las personas que de por sí claman a Dios por nosotros, de los que no hemos aceptado a Dios, esas oraciones, tarde o temprano, darán frutos.